Buenas tardes, Magíster Cortés y compañeros. El objetivo de esta presentación es dar a conocer los preceptos del derecho constitucional, así como su importancia en el desarrollo de una nación. Los integrantes son Correa María Eugenia, Mayorga Jocelyn Yasmín, Sánchez Juan Andrés y mi persona, Chusik Acosta Estefaní Denise. Vamos a iniciar con lo que es la definición del derecho constitucional. Como nosotros conocemos, el derecho constitucional es una rama del derecho público. Por tanto, se enfoca en estudiar los principios, conceptos y leyes que ayuden al desarrollo integral de todos los ciudadanos de una nación. Además, estos principios y conceptos deben enfocarse en las necesidades de la realidad de un país. Por otra parte, el estudio del derecho constitucional se enfoca también en las formas de gobierno. Para citar algunas de ellas tenemos el comunismo, el populismo, el fascismo, el islamismo y el Estado democrático, que se supone es la forma de gobierno que prevalece en nuestro país. Por otra parte, también el derecho constitucional se encarga de regular los poderes públicos. ¿Con qué fin? Se preguntarán ustedes. Para que así las funciones del Estado, ejecutiva, legislativa, electoral, judicial y de transparencia y control social delimiten sus poderes y cada una se centre en cumplir los derechos y garantías que se establecen en la Constitución de la República. Pero para esto necesitamos saber una definición de lo que es un Estado y les presentamos a continuación. Un Estado es la forma de organización político que establece una sociedad en un territorio determinado. Aquí les vamos a presentar cuáles son los elementos de un Estado. Como primer elemento tenemos al pueblo que es el conglomerado de seres humanos que se van a establecer en un territorio. Pasamos al siguiente elemento. Al mencionar el territorio, hacemos referencia al espacio geográfico en el cual una determinada comunidad decide asentarse. Y con referencia al poder soberano, tenemos que tener en cuenta que es el pueblo el que va a decidir en relación a todos los temas que tengan que ver con el país. Por tanto, una de sus mayores decisiones es el aprobar la Constitución. Como nosotros sabemos, en el país han habido 20 constituciones. Sin embargo, la última se firma en el año 2008 en Montecristi, la cual está vigente hasta la actualidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a mostrar lo que es el Estado democrático, el cual prevalece en nuestro país, el Ecuador. Para que exista un Estado democrático, debemos tener en cuenta que este Estado debe garantizar la participación de todos los ciudadanos, sin distinción alguna, por etnia, por religión, por cultura, por creencias distintas. Todos deben desarrollarse al mismo nivel. Por otra parte, el Estado democrático se llama así si garantiza todos los derechos y libertades de sus ciudadanos a través del sufragio universal, para que ellos mismos sean los que elijan a sus representantes, es decir, los gobiernos que actuarán durante un periodo de 4 años y serán quienes dirijan al país. Además, una de las garantías que debe prevalecer en un Estado democrático es la libertad de expresión. Pero como vemos en el Ecuador, este derecho está entredicho, pues se utiliza a la fuerza pública para detener cualquier tipo de manifestación o huelga en contra de los gobiernos actuales. Pero ustedes se preguntarán,
¿cómo se regula el derecho constitucional? El derecho constitucional tiene una relación de reciprocidad con el establecimiento de la Constitución, al ser la ley suprema que regirá los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos. Aquí podemos acotar algo. Sin Constitución no existe derecho constitucional y viceversa, pues las dos se complementan. En la Constitución, vamos a encontrar artículos que prevén los derechos, las libertades y garantías, tanto civiles como colectivas. Y por otro lado, el derecho constitucional va a ser ese ente o esa herramienta que los ciudadanos van a tener para garantizar el cumplimiento de los derechos y las obligaciones establecidas en la Ley Suprema. Sin embargo, es necesario que todos tengamos pleno conocimiento de los derechos y obligaciones que están estipuladas en la Constitución para así poder exigirlos ante las autoridades. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a ver cuál es la importancia del derecho constitucional. La importancia del derecho constitucional radica primero es en proteger los derechos de todos los ciudadanos. Como decimos, la Constitución del 2008 es una ley que acota demasiados artículos en relación a la protección en temas de salud, de educación, del derecho del buen vivir, además de protección hacia la naturaleza. Pero ¿hasta qué punto estos derechos se llegan a cumplir? Para lo cual, aquí entra la importancia del derecho constitucional, pues la ley suprema sería solo un papel inherente si es que los mismos ciudadanos no hacen cumplir y hacen evidenciar sus derechos legítimos. Además, como siguiente punto, tenemos la creación de organismos. Estos organismos hacen referencia a ministerios o dependencias que protejan todos estos derechos antes mencionados, tanto civiles como colectivos. Esa va a ser su función primordial. En caso de que los organismos que se hayan creado en el Estado no cumplan con su función, estos deberán ser retirados paulatinamente. Por otra parte, la importancia del derecho constitucional también se encuentra en la revisión de las disposiciones establecidas en la ley, es decir, en la Constitución, puesto que aquí mismo se establecen artículos que ponen ese hincapié en no cumplir con los derechos. Entonces, una vez revisado la ley suprema, el derecho constitucional permitirá hacer ratificaciones en pro de que se cumplan todas las garantías constitucionales para los ciudadanos. Y por último, la importancia del derecho constitucional también radica en la regulación de los poderes públicos, puesto que si se da demasiado poder a la función ejecutiva o a la función legislativa o a la función judicial, electoral o de transparencia y control social, las mismas podrían aprovecharse de este indelimitado poder. Por tanto, esta es una de las funciones primordiales que ejerce el derecho constitucional. Ahora, después de haber analizado los conceptos sobre derecho constitucional, como grupo hemos sacado tanto idea principal como ideas secundarias. La idea principal es: el derecho constitucional surge con la existencia de una ley suprema que rige en un Estado democrático, con el fin de garantizar los recursos, derechos y libertades de todos los miembros de una nación. A continuación tenemos las ideas secundarias, que van a complementar lo antes mencionado. 1. El derecho constitucional otorga las facultades de crear organismos que velen y se preocupen por el bienestar del pueblo,
fomentando su desarrollo efectivo acorde a la realidad del país. Subsiguiente a lo mencionado por mi compañera, tenemos la siguiente idea secundaria, la cual nos dice que el derecho constitucional se interesa por estudiar las formas posibles de gobierno y regular todas las funciones del Estado para esta manera delimitar su poder. Muchas gracias por su atención y esperamos que todo esto sea de gran ayuda para su formación académica.